Chicas, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy buenas noches, Buenas noches, Buenas Miss. noches. Chicas, Profesora, buenas voy a noches. continuar con las exposiciones. La semana pasada dejé un trabajo, ¿no es cierto? sí, Miss. Sí, Miss. ¿Cuál? Solamente algunas han cumplido y las demás no. Ojo, me han mandado, tengo los nombres y no de todas. Bueno, chicas, les aviso. Seguimos con las exposiciones. Margot Salas. Margot Salas. Yeseli Asilio. Miss presente. Miss, mi compañera Gisela me va a compartir mi PDF, Ok, Miss. hija, ok. Buenas noches, Miss. El curso, el aprendizaje en la enseñanza, docente Verónica Milla, alumna Yesenia Exilio Tructo, autor David Ausbel. ¿Qué hizo por el aprendizaje? Revolucionó la educación científica al postular que aprender no es memorizar, sino conectar nueva información de forma lógica con conocimientos previos. Su teoría exige que el alumno relacione los conceptos científicos nuevos con ideas que ya posee, transformarlo en un saber activo y duradero. 2. ¿Qué propuesta didáctica planteó? La propuesta didáctica central de David Ausubel en la enseñanza de la ciencia es teoría del aprendizaje significativo, la cual sostiene que el conocimiento científico real se construye conectando la nueva información con conceptos previos que ya posee el estudiante. 3. ¿Cuál fue su aporte principal a la educación? Ausubel demostró que los estudiantes no entran al laboratorio o al aula de ciencias como una página en blanco, sino con teorías implícitas sobre cómo funciona el mundo físico. La vida diaria, el juego o la exploración del medio son situaciones que pueden dar lugar a aprendizajes significativas, ya que en ella el niño parte siempre de lo que ya sabe y puede relacionar sus conocimientos con progresos que realiza. 4. ¿Cuál fue su tema principal de la teoría? El tema principal de la teoría de David Ausubel es el aprendizaje significativo. Esta teoría postula que los nuevos conocimientos se adquieren de forma ¿dónde me queda? ¿Cuál fue su tema principal de David Ausubel? El tema principal de David Ausubel es el aprendizaje, es el aprendizaje significativo. Esta teoría postula que los nuevos conocimientos se adquieren de forma mucho más profunda y duradera cuando el estudiante logra conectar las nuevas informaciones con conceptos o experiencias previas que ya tiene almacenadas en su mente. Dime, lo olvido, enséñame, lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Muchas gracias, Miss. Eso sería todo. Ok. Lucerito. Lucerito Aldari. Lucerito Aldari. Sareli de los Milagros. Miss, buenas noches. Eh, Miss, ¿se puede observar la presentación? Sí, ahora sí. Ah, ya.
Buenas noches, Miss Verónica, quien presenta es Areli de los Milagros Soto Seminario, y voy a hablarles sobre la teoría de Jerome Seymour Brunner. Brunner nació en Nueva York, Estados Unidos, el 1 de octubre de 1915 y estuvo presente hasta el 5 de junio de 2016. Fue un psicólogo, profesor y pedagogo que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. ¿Qué hizo por el aprendizaje? Brunner fue un revolucionario que cambió la manera de cómo ver a los estudiantes. Antes se pensaba que el alumno era como una esponja pasiva y que el aprendizaje era solo acumular datos, pero él propuso que el aprendizaje es un proceso activo. Su propuesta didáctica se denomina aprendizaje por descubrimiento. Él decía que los profesores no solo deberían, ay Dios, no deberían simplemente dar la lección, sino diseñar situaciones donde el alumno pueda experimentar y descubrir los conceptos por sí mismo. Su idea es que cuando llegamos a una conclusión mediante nuestra propia exploración, el conocimiento se queda mucho más tiempo y es mucho más significativo. ¿Cuál fue su aporte principal a la educación? Sin duda fue su concepto de andamiaje. Este concepto se presenta en etapas. Se inicia por el apoyo máximo. Es donde el educador guía, modela y hace demostraciones claras de cómo resolver el problema o ejecutar la tarea. En la participación guiada, se le permite al alumno resolver ciertas partes de la tarea y asumir mayor responsabilidad, mientras el experto interviene solo si es necesario. En la retirada progresiva, el docente disminuye su intervención, dejando que el alumno asuma el control total y alcance la autonomía. ¿Cuál fue el tema principal de su teoría? Fue la construcción de significados. Brunner creía que nosotros categorizamos el mundo a través de tres modos de representación. En el modo en activo aprendemos haciendo. Por ejemplo, cuando queremos aprender a manejar una bicicleta, eh, en el modo en activo lo hacemos, digamos, directamente, ¿no? Nos montamos en la bicicleta, sentimos el equilibrio de nuestras piernas, o cuando, por ejemplo, aprendemos a cocinar probando los ingredientes sin leer un manual o tener una receta tal vez, sino de manera directa. En el modo icónico aprendemos a través de imágenes o esquemas. Nos imaginamos, por ejemplo, un video, una serie de fotografías o un diagrama y es donde nuestro cerebro va creando una imagen de una imagen clara del proceso de cómo aprender a manejar la bicicleta, ¿no? Eh, y en el modo simbólico aprendemos mediante el lenguaje y los símbolos abstractos. En este modo, aprendemos, por ejemplo, leyendo un libro de física, ¿no? Que esté aplicado al ciclismo, a la aerodinámica, la relación que tenga del movimiento de las piernas y la velocidad. En este modo es más abstracto y el conocimiento se da mediante fórmulas, preguntas, palabras, etc. En conclusión, para Brunner, la educación debe ayudar a que el estudiante transite por estas etapas para lograr un pensamiento cada vez más complejo. Ya mismo. Muy bien, Sareli. Nancy Abigail. Nancy Abigail. Miss, ahorita voy a compartir.
A ver si mi compañera Jocelyn, por favor, me podría apoyar para presentar mis diapositivas. Miss, buenas noches. Lucerito, ¿no? Sí, Miss, no sé si me podrán dar una oportunidad de aquí a lo que termina mi compañera de Ya exponer lo que después de Nancy expones tú, ¿ya? Ya, gracias, Miss. Profesor, está A ver, lento. ya, compañera, por favor. Bien, en esta oportunidad yo voy a exponer sobre el personaje Brunner. En Jerome Brunner es una de las figuras más brillantes de la psicología. Él revolucionó la forma en la que nosotros podamos entender la mente de los niños y transformar de esa manera las aulas para siempre. Nació en 1915 y falleció en el 2016. Fue un reconocido psicólogo y pedagogo estadounidense, nacido en Nueva York. Él nació ciego a causa de cataratas, pero logró recuperar la vista a los 2 años tras una cirugía, un evento que marcó su eterno interés por la manera de cómo percibir el mundo. Se doctoró en la Universidad de Harvard, donde más tarde fundó el Centro de los Estudios Cognitivos. Fue uno de los líderes de la revolución cognitiva en los años 50, desafiando así el conductismo. Él veía la mente como una caja negra que solo reaccionaba frente a estímulos. Falleció a los 100 años, habiendo dedicado su vida entera a la educación y a la cultura.
Jerome Brunner hizo por el aprendizaje lo siguiente, ¿no? Él cambió el rol del estudiante, lo transformó de un receptor pasivo a un constructor activo. Sus aportes principales, en resumen, fueron cuatro pilares interconectados, los cuales se basaron en el aprendizaje por descubrimiento, el concepto de andamiaje, término que desarrolló junto a otros colegios, el currículo en espiral, en el cual propuso que cualquier materia puede enseñarse a cualquier niño de diferente forma. Y la idea era volver a visitar los mismos temas a lo largo de los años, pero cada vez profundizándolos más y haciendo los temas más complejos. ¿Qué propuesta didáctica planteó? Brunner lo que planteó fue el aprendizaje efectivo, el cual debía de pasar por tres etapas. En la de representación, es decir, ¿en qué consiste? Basarse en un ejemplo práctico, la acción, la imagen y el lenguaje, que es el enactivo, el icónico y el simbólico. El enactivo se basa en aprender haciendo, el icónico a través del uso de imágenes o diferentes maneras en las que los niños puedan mirar, y el simbólico a través del lenguaje. El conocimiento traducido a través de símbolos abstractos como palabras, fórmulas o números. Finalmente, ¿cuál fue el tema principal de su teoría? Bueno, la regla de Brunner: para que un concepto complejo se entienda bien, el profesor debe guiar al alumno recorriendo este camino, desde la acción física hasta la abstracción simbólica. El tema central de toda su obra en la construcción del significado a través de la cultura y la construcción y la cognición. Para Brunner, la mente no es una computadora aislada que únicamente procesa datos abstractos, sino que comprende también de que el motor del aprendizaje es la búsqueda humana del sentido, y esa búsqueda ocurre a través del lenguaje, las historias, las interacciones sociales dentro de una cultura específica. En resumen, el- lo que quiso dar a entender es de que nosotros aprendemos para dar sentido a nuestro mundo junto a los demás. Muchas gracias. Buenas noches. A mí me tocó exponer, pero no pude. No sé, Bien. después de todas puedes exponer. No, ok, Lucerito. No, Evelyn, bravo. No, no, no. Lucerito sigue. Sí, mismo, ahorita voy a compartir. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Mi nombre es Lucerito Lenny Palacios Zurita y yo escogí David Auswell. David Auswell fue un psicólogo pedagogo estadounidense. Se dedicó al estudio de los procesos de aprendizaje y desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Consideraba que los conocimientos previos del estudiante son fundamentales para adquirir nuevos aprendizajes. ¿Qué hizo por el aprendizaje? Investigó cómo las personas aprendían en el ámbito escolar, descartó la importancia de los conocimientos previos, explicó que el aprendizaje es más efectivo cuando la nueva información se relaciona con lo que el estudiante ya sabe. Promovió la enseñanza centrada en la comprensión y no en la memorización. ¿Qué propuestas didácticas planteó? Usó organizadores previos para introducir nuevos temas. Relación
entre conocimientos antiguos y nuevos. Enseñanza ordenada de lo general a lo específico. Aprendizaje basado en la comprensión de conceptos, participación activa del estudiante en la comprensión de su conocimiento. ¿Cuál fue su aporte principal de su teoría? La creación de la teoría del aprendizaje significativo, que explica cómo los estudiantes incorporan nuevos conocimientos relacionados con las experiencias y saberes previos. ¿Cuál fue su teoría principal? El aprendizaje significativo, es decir, aprender con comprensión y sentido estableciendo conexiones entre lo nuevo y lo que ya se sabe. Conclusión. David Ausubel realizó importantes aportes a la educación al demostrar que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes relacionan la nueva información con sus conocimientos previos. Su teoría del aprendizaje significativo sigue siendo una de las bases más importantes para la enseñanza actual, especialmente en la educación básica inicial. Gracias, Miss. Wow. Gladys Vivar, mira, vos aquí hace. Gladys Vivar. Ok, Miss, ahorita comparto. Buenas noches, Miss y compañeras. Voy a Buenos hablar sobre días. David Ausubel. Sigue, compañera. Pasa, ay, ay, David Ausubel. Antes. Primero, amiga. Ay. Ya. David Ausubel fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Nació en 1918 en Nueva York y falleció en 2008. Desde joven se interesó por comprender cómo aprenden las personas. Estudió psicología y desarrolló investigaciones sobre el aprendizaje en el ámbito educativo. Su principal aporte fue la teoría del aprendizaje significativo. Sus ideas influyeron en la educación de muchos países y siguen siendo utilizadas por docentes para promover aprendizajes más comprensivos y duraderos. ¿Qué sigue, amiga? ¿Qué hizo por el aprendizaje? Realizó una de las aportaciones más importantes a la educación al crear la teoría del aprendizaje significativo. Él explicó que las personas aprenden mejor cuando relacionan los nuevos conocimientos con lo que ya saben. Gracias a sus estudios, los docentes comprendieron que no basta con que los estudiantes memoricen información, es necesario que la entiendan y le encuentren sentido. El que sigue, amiga. ¿Qué propuestas didácticas planteó? Partir de los conocimientos previos, promover el aprendizaje significativo, organizar los contenidos de forma clara, favorecer la comprensión antes que la memorización, utilizar organizadores previos. Su objetivo era que los estudiantes aprendan comprendiendo y relacionando los nuevos conocimientos con sus experiencias. ¿Cuál fue su aporte principal a la educación? El principal aporte es la teoría del aprendizaje significativo. Esta teoría postula que el aprendizaje verdadero ocurre cuando el estudiante conecta nueva información con los conocimientos previos que ya tienen en su estructura cognitiva, dotando a la información de sentidos y evitando la memorización mecánica. ¿Cuál fue el tema principal de su teoría? El aprendizaje significativo. Él explicó que los estudiantes aprenden mejor cuando conectan los nuevos conocimientos con sus experiencias y conocimientos previos. De esta manera,
el aprendizaje es más comprensivo y duradero. ¿Por qué son llamados grandes científicos? Los grandes científicos son personas que, mediante la investigación y el estudio, realizan aportes importantes para mejorar la comprensión de diferentes temas. David Ausubel es considerado un gran científico porque desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, que ayuda a mejorar la educación y la forma en que aprenden los estudiantes. Conclusión. David Ausubel realizó un importante aporte a la educación mediante la teoría del aprendizaje significativo. Él demostró que los estudiantes aprenden mejor cuando relacionan los nuevos conocimientos con lo que ya saben. Gracias a sus ideas, la enseñanza se orienta a la comprensión y no solo a la memorización, permitiendo que los aprendizajes sean más útiles, duraderos y significativos para los estudiantes. Gracias. Ok, Gladys. Tello Castillo, Ana. Buenas Tello noches. Castillo, Ana. Buenas noches. Mi compañera Fanny va a ayudarme a compartir. Voy a hablar sobre Jerome Brunner. Adelante, amiga. Avanza. ¿Quién fue Jerome Brunner? Nació en 1915, fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, educador reconocido como una de las figuras centrales en la llamada revolución cognitiva que transformó la psicología. Su trabajo desplazó el foco de la investigación desde el conductismo, que se centraba en la conducta observable, hacia el estudio de los procesos mentales internos, como la percepción, el pensamiento y la formación de conceptos. Estudió cómo aprenden las personas. Propuso que los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en la construcción de sus conocimientos. Sus ideas influyeron en la educación moderna y falleció el año 2016. ¿Cuál fue su tema principal? El aprendizaje por descubrimiento. Brunner sostenía que el estudiante debe descubrir los conocimientos por sí mismo, con la guía del docente. La idea central es aprender haciendo y explorando. ¿En qué predominó su teoría? La educación activa, el aprendizaje significativo, el desarrollo del pensamiento crítico, la participación del estudiante. Brunner creía que el alumno no debe ser un receptor pasivo, sino un constructor de conocimiento. ¿Cuál fue su gran aporte? Cambió la enseñanza basada en la memorización, promovió el aprendizaje por descubrimiento, introdujo el concepto de andamiaje, defendió el currículo en espiral. ¿Qué es el aprendizaje por descubrimiento? El niño aprende explorando y descubriendo por sí mismo. Ejemplo, la maestra coloca recipientes con agua y diferentes objetos, piedras, hojas, tapitas, corchos, y los niños experimentan cuáles flotan y cuáles se hunden. ¿El aprendizaje cuál es? Que los niños construyen el concepto de flotación mediante la experimentación. ¿Qué aprende el niño? Desarrolla el pensamiento crítico y creativo, aprende de forma significativa y fortalece la autonomía y la confianza. ¿Recuerdan mejor lo aprendido como lo descubrieron por sí mismo? Andamiaje. El docente brinda ayuda temporal hasta que el niño pueda hacerlo solo. Ejemplo, un niño intenta abotonarse la casaca, pero no lo consigue. La Miss primero demuestra cómo debe de hacer el niño, luego guía la mano del niño, después le da indicaciones y busca que el ojal pase al botón lentamente y finalmente el niño lo hace solo. ¿El resultado cuál es? El apoyo disminuye hasta que el niño logra la tarea de manera independiente. ¿Qué aprende el niño? A resolver problemas, a desarrollar la autonomía, a pensar y razonar, a desarrollar habilidades cognitivas como la atención, la memoria y el razonamiento. ¿Qué es el currículo en espiral? Son conceptos complejos que enseñan de forma repetitiva a lo largo de los años escolares, aumentando gradualmente el nivel o dificultad del avance del niño. ¿Qué es la teoría de la representación cognitiva? Para explicar el desarrollo intelectual, Bruno identificó tres sistemas: egnativa, icónica y simbólica. ¿Qué es egnativa? Es la acción, ¿no? Cuando es el conocimiento que se representa a través de la acción y la manipulación de objetos. Ejemplo, los niños preparando una ensalada de fruta. ¿Qué es la representación icónica? La imagen se basa en el uso de imágenes mentales, dibujos
o comprender el mundo. Ejemplo, la maestra muestra tarjetas con figuras geométricas. ¿Qué es la representación simbólica? El lenguaje. Utiliza sistemas de símbolos, principalmente el lenguaje de matemáticas para para poder pensar y comunicarse de manera abstracta. Por ejemplo, los niños identifican las vocales y relacionan cada una con una imagen que representa. Por ejemplo, A de árbol, E de elefante y de iglesia. Esta capacidad es fundamental para el desarrollo de la lectura, la escritura y el razonamiento matemático. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Brunner? Brunner consideraba que los niños aprenden mejor cuando exploran, juegan, experimentan y descubren por sí mismos. En educación inicial, sus ideas se aplican mediante actividades prácticas, juegos, experimentos y el acompañamiento de la docente, quien guía el aprendizaje hasta que el niño logra actuar de manera autónoma. Gracias. Ok. Gracias. Nélida Luz Armeda. Nélida Luz Armeda. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Miss. ¿Me escucha? Te escucho. Miss, la compañera me va a ayudar a compartir mi trabajo. La compañera Gisela, Miss. Bueno, Miss, mi nombre es Nelly de Luz Arnedo Orizano. Bueno, yo voy a hablar de Albert Bandura, Miss. Albert Bandura fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, Miss, revolucionando la forma en que entendemos cómo las personas aprenden y se comportan. Su enfoque tendió un fuente de oro entre el conductivismo y estricto, que solo creía en el premio y el castigo de la psicología cognitiva, centrada en los procesos de la mente. ¿Qué hizo con el aprendizaje? Bandura demostró que el aprendizaje no depende solo de la experiencia directa o de recibir refuerzos premios. Él descubrió que los seres humanos aprendemos en gran medida de manera vicaria, es decir, observando a los demás a través de su famoso experimento, el muñeco Bodo demostró que los niños pueden aprender conductas complejas como la agresión simplemente viendo a un adulto o realizarlas sin necesidad de recibir un premio. Por ello, introdujo variables cognitivas al aprendizaje, señalando que entre el estímulo y la respuesta hay un proceso mental de atención, retención y motivación. ¿Qué propuesta didáctica planteó? Aunque Bandura era psicólogo y no diseñador de currículos, su teoría se tradujo en una propuesta didáctica fundamental, el aprendizaje por el modelo del aprendizaje observacional. Para que esta propuesta funcione en el aula, planteó el aprendizaje que ocurre en 4 pasos en el educador debe facilitar. La atención, el contenido en el modelo, el profesor o el compañero debe ser suficiente, llamativo y significativo. Otro, la detención. El alumno debe ser capaz de codificar y recordar lo que observó. La reproducción. El estudiante debe tener la oportunidad de poner en práctica y ensayar la conducta observada. Por último, la motivación. Debe existir una razón o un incentivo directo o vicario. Producir el componente. La práctica, su propuesta didáctica defiende que los docentes no solo es solo un transmisor de datos, sino un modelo de seguir sus actitudes, formas de resolver problemas y regulación emocional. ¿Qué
¿Cuál fue su aporte principal a la educación? Su aporte principal fue transformar el rol del estudiante, otorgándole la agencia a través del concepto autoeficacia. La autoeficacia es la creencia que tiene una persona en su propia capacidad para tener éxito. Si una situación particular, Pandura demostró que el rendimiento académico no depende solo de la inteligencia real del alumno, sino de cuánto cree que el alumno puede lograrlo. Los profesores que fomentan la autoeficacia logran estudiantes más resilientes, motivados y autónomos. Además, su teoría ayudó a entender el impacto de los medios de comunicación y el entorno social y en el comportamiento de los jóvenes. ¿Cuál fue su tema principal de su teoría? El tema principal es la teoría del aprendizaje social, que más tarde evolucionó en la teoría cognitiva social. El núcleo, es decir, la teoría en el concepto determinado recíproco. Bandura postuló que el funcionamiento humano es el resultado de la interacción constante y dinámica de tres factores: la persona y sus procesos cognitivos y emociones y características biológicas; el ambiente, por ejemplo, el entorno físico y las personas que lo rodean y las normas sociales; la conducta, por ejemplo, las acciones que el individuo realiza. Maestra, ya acabó su tiempo. Reconocido por su aporte del aprendizaje y su énfasis propio del aprendizaje. Su teoría ya le he dicho, Miss. Eso sería todo, Miss. Ok, Nelida. Gladys Gracias. Hidrogo. Mis buenas noches. Mi compañera Jocelyn me va a ayudar a compartir mi trabajo. Ok. Compañera, mi tema es David Ausbel y su contribución a la pedagogía. David Ausbel y su aporte al aprendizaje. David Paul Ausbel fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, nacido en 1918. Es considerado uno de los grandes científicos del aprendizaje porque estudió cómo las personas adquieren y organizan nuevos conocimientos. Su trabajo se centró en la educación y en la manera en que los estudiantes aprenden de forma significativa, relacionando la nueva información con los conocimientos que ya poseen. ¿Qué hizo por el aprendizaje? Ausbel desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Sostuvo que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con ideas previas que ya tiene en su mente. Según Ausbel, aprender no consiste en memorizar datos, sino en comprenderlos y darle significado para poder utilizarlos posteriormente. ¿Qué propuesta didáctica planteó? Su principal propuesta didáctica fue el uso de los organizadores previos. Estos son recursos que el docente presenta antes de enseñar un tema nuevo para ayudar a los estudiantes a conectar la información nueva con los conocimientos que ya poseen.
¿Cuál fue su aporte principal a la educación? Su aporte principal fue demostrar que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante comprende y relaciona la información con experiencias previas. Gracias a sus aportes, los docentes comenzaron a valorar más los conocimientos previos de los estudiantes y a promover aprendizajes duraderos y comprensivos. Tema principal de su teoría. El aprendizaje significativo, ¿en qué predominó? Predominó en el estudio de los procesos cognitivos y la construcción del conocimiento. Conclusión. David Ausubel revolucionó la educación al demostrar que aprender significa comprender y relacionar ideas, no simplemente memorizar información. Gracias. Ok. Ruth Cutipa. Muy buenas noches, ahora lo comparto. ¿Se ve, Miss? Sí, lo veo. Yo he escogido a Albert Bandura. Albert Bandura fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Sus aportes transformaron la comprensión del aprendizaje humano al demostrar que las personas no aprenden únicamente mediante recompensas o castigos, ¿no? Hasta esa época se creía que el aprendizaje era por medio de recompensas o castigos, pero él revolucionó de alguna u otra manera la manera de entender de cómo los niños aprenden, ¿no? Bandura se destacó por estudiar cómo el entorno, los procesos cognitivos y el comportamiento interactúan entre sí para influir en el aprendizaje humano. Su teoría del aprendizaje social. La principal contribución de Bandura fue la teoría del aprendizaje social, posteriormente denominada teoría cognitiva social. Esta teoría sostenía tres pasos, ¿no? Que eran la observación, la imitación y el modelamiento. En la observación era observar el comportamiento de otras personas. Imitación era reproducir las conductas observadas, o sea que los niños reproducían lo que ellos veían, ¿no? Y el modelamiento, aprender tomando como ejemplo a modelos significativos, o sea, ya sea padres, docentes, compañeros, personajes públicos, más que todas las personas que estaban en su entorno de los niños, ¿no? También tuvo el experimento del muñeco bobo. Dice, uno de estos estudios más conocidos fue el experimento del muñeco bobo, donde observó que los niños imitaban conductas agresivas vistas en adultos. Este experimento demostró que los niños aprenden observando modelos. La conducta observada puede reproducirse sin recibir recompensas directas. El entorno social influye significativamente en el comportamiento infantil. Es lo que sucede hoy en día también, ¿no? Los niños imitan lo que los demás hacen. También tenía el concepto de autoeficacia. Otro aporte importante fue el concepto de autoeficacia, definido como la confianza que una persona tiene en su capacidad para lograr metas y resolver situaciones. La autoeficacia influye en la motivación, el rendimiento académico, la toma de decisiones, la perseverancia ante dificultades. En educación, fortalecer la autoeficacia ayuda a que los estudiantes participen con mayor seguridad y autonomía, ¿no? Es lo que deberíamos de hacer hoy en día, ¿no? Que los niños sean autónomos y muchas veces los papás se contradicen, ¿no? Al no querer apoyar a eso, ¿no? Y entramos en controversia con los docentes, con los padres, ¿no? Pero es muy bueno que los niños sean autónomos, que ellos mismos puedan realizar sus propias actividades para que en un futuro ellos también puedan defenderse, ¿no? Y las ideas de Bandura tienen una gran aplicación en el nivel inicial porque los niños aprenden constantemente observando a adultos y compañeros. Eso sería todo, mis gracias.
Jessie Elizabeth. Jessie, Jessie Elizabeth. Karin Aide Vallejos. Karin Aide Vallejos. Miss, buenas noches. Un momentito, voy a compartir. ¿Puede ver, Miss? Sí, ya se ve, hija, ya se ve. Perfecto. Yo elegí a Albert Bandura. Albert Bandura fue un psicólogo canadiense-estadounidense nacido en 1925. Es reconocido como una de las investigaciones más importantes de la psicología educativa, debido a sus estudios sobre cómo las personas aprenden dentro de un entorno social. Sus aportes cambiaron la forma de entender el aprendizaje y continúan siendo utilizados en la educación inicial. ¿Qué hizo por el aprendizaje? Bandura demostró que las personas aprenden observando el comportamiento de quienes las rodean. Esto significa que los niños pueden aprender simplemente viendo actuar a sus padres, docentes o compañeros. A este proceso llamó aprendizaje por observación. Además, realizó el famoso experimento del muñeco bobo, por el que comprobó que los niños imitan las conductas que observan en los adultos. Por ello es muy importante que los adultos sean buenos modelos de conducta. ¿Qué propuesta didáctica planteó? Bandura propuso el modelamiento como estrategia de enseñanza. Esto significa que el docente debe enseñar mediante el ejemplo, demostrando primero cómo realizar una actividad para que luego los estudiantes la imiten. También resaltó la importancia del refuerzo positivo, es decir, motivar y reconocer los logros de los estudiantes para fortalecer su aprendizaje. Finalmente destacó que la participación activa permite que los alumnos aprenden observando, haciendo y colaborando con los demás. ¿Cuál fue su aporte principal a la educación? El principal aporte de Bandura fue demostrar que el aprendizaje ocurre mediante la observación y la imitación. Además, explicó que el entorno social influye directamente en el desarrollo de las personas. También introdujo el concepto de autoeficacia, que es la confianza que una persona tiene en sus propias capacidades para alcanzar una meta, a resolver una tarea. ¿Cuál fue el tema principal de su teoría? La teoría del aprendizaje social sostiene que las personas comprenden observando el comportamiento de otras personas y las consecuencias de sus acciones. Para que este aprendizaje ocurra, Bandura explicó 4 procesos. Atención, que consiste en observar; retención, que es recordar lo observado; reproducción, que significa poner en práctica esta conducta; y motivación, que es el interés por repetirla. Estos procesos muestran que el aprendizaje depende tanto de la observación como del entorno social. Y como conclusión, Miss, tenemos, Albert Bandura demostró que el aprendizaje no solo por nuestras... Albert Bandura demostró que, que aprendemos no solo por nuestras propias experiencias, sino también observando a quienes nos rodean. Por ello, el papel del docente y de la familia es fundamental, ya que sus acciones sirven de ejemplo para los estudiantes. Su teoría sigue siendo muy importante, porque promueven un aprendizaje basado en la observación y la interacción social y la confianza en las propias capacidades. Eso sería todo, Miss. Ok. Pamela Yashua Taxa. Pamela. Sí, Miss, buenas noches. Ahorita lo voy a compartir, Miss. Un ratito, disculpa.
Mis buenas noches. Otra. Yo he investigado sobre David Hauser. La primera pregunta era, ¿qué hizo por el aprendizaje de David Hauser? David, David Hauser formó su teoría pensando principalmente en el aprendizaje de conceptos organizados y contenidos académicos formales. Sus principios han resultado de enorme valor y aplicabilidad en la educación inicial. Es una etapa de 0 a 6 años. Su propuesta ha transformado la forma de entender y cómo aprender de los niños pequeños, alejándose de la idea de que en esta edad solo se puede aprender por repetición o por descubrimiento espontáneo, y abriendo paso a una enseñanza estructurada, comprensiva y adaptada a sus capacidades. A continuación les voy a detallar lo que aportó y cómo influyó en este nivel educativo. Él cambió la visión sobre lo que los niños pequeños pueden aprender. Antes que Hausberg se creía ampliablemente en la primera infancia, no era posible realizar aprendizajes verdaderos, comprensivos y organizados, y que solo cabía la memorización mecánica, el juego libre o la imitación. Hausberg demostró que el aprendizaje significativo es posible desde los primeros años, siempre que se respeten las características del pensamiento infantil. Explicó que aunque los niños de esta edad no manejen conceptos abstractos complejos como los adultos, ya cuenta con una estructura cognitiva propia formada por sus experiencias. Más arriba, compañero, por favor. Formada por sus experiencias directas, sensaciones, imágenes mentales, palabras sencillas y relaciones que han construido con su entorno. Su gran aporte fue señalar que para enseñarles no hay que empezar desde cero, sino tomar como punto de partida lo que ellos ya conocen, han vivido o entienden. Destacó el papel fundamental de los conocimientos previos. Este es el pilar central de su teoría aplicado en la educación inicial. Para Hausberg, todo aprendizaje nuevo depende de lo que el alumno ya posee en mente. En la primera, esos saberes previos son concretos y ligados a la realidad cercana, su casa, su familia, los animales, las plantas, el agua, el fuego, los alimentos, los juegos y entre otros más. En la práctica, esto significa que el educador debe observar, indagar y reconocer qué ha vivido el niño antes de introducir un tema nuevo, como por ejemplo, si va a hablar de las plantas, primero sé parte de lo que el niño ya ha visto o tocado, una maceta en casa, el pasto del parque, una flor que recibió, antes de explicar partes o ciclos. Gracias a este principio, la educación inicial se evita presentar información desconectada, difícil o ajena a su realidad, lo que envía la frustración y facilidad de la comprensión. Introdujo el uso adaptado de los organizadores previos. Hauser creó la herramienta de los organizadores previos, y aunque al principio la diseñó para contenidos más avanzados, en educación inicial se transformó en una estrategia muy eficaz, adaptada al pensamiento concreto del niño. ¿Qué son aquí? Son materiales, actividades o explicaciones breves que se representan antes de introducir el tema nuevo para servir de puente cognitivo. En esta etapa no se usan solo conceptos teóricos, sino, por ejemplo, objetos reales, imágenes, relatos cortos, preguntas sencillas o demostraciones. Ejemplo práctico. Antes de trabajar el tema el agua, el educador puede mostrar una jarra, una esponja mojada, hacer una pregunta como
¿Dónde vemos Acabó su metodología? tiempo. Dar una experiencia breve. Esto activa lo que el niño ya sabe y prepara su mente para recibir la información nueva. Esta estrategia mejora mucho la retención y hace que el aprendizaje tenga sentido, un lugar de ser palabras que solo se repiten. Valoró y orientó el aprendizaje por recepción en la primera infancia. Hausbell rompió la falsa Miss Verónica, acabó su tiempo de la compañera. Ya, Miss, muchas gracias. Ok, hija. Muy bien. Ruiz y Suiza Helen. Ruiz. Sí, un ratito, ahorita mi Ay. En esta oportunidad, Miss, voy a exponer sobre Jerome Bruner. Siguiente, compañera. Ya, biografía de Jerome Bruner. Nació en 1915 y falleció en el año 2016. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Un líder clave de la revolución cognitiva. Fue asesor educativo del presidente John Kennedy. Su aporte fue fundador del Centro de Estudios Cognitivos de Harvard. Su filosofía fue la educación debe enseñar a pensar, no a memorizar. ¿Qué hizo por el aprendizaje Jerome Bruner? Consideró que el estudiante es un participante activo en su aprendizaje. También promovió la exploración, la investigación y el descubrimiento para construir conocimientos. Y también destacó la importancia de la curiosidad y la motivación en el aprendizaje. ¿Qué propuesta didáctica planteó Bruner? El aprendizaje por descubrimiento. El estudiante sea protagonista de su aprendizaje. El docente actúe como guía y facilitador. Los niños exploren materiales y situaciones problemáticas. El conocimiento se construya mediante la observación, experimentación y reflexión. Aquí hay un ejemplo. En lugar de explicar a los niños los colores directamente, la docente ofrece pinturas y materiales para que los niños mezclen colores y descubran nuevos tonos por sí mismos. ¿Cuál fue su aporte principal a la educación? Jerome Bruner demostró que los estudiantes también aprenden mejor cuando participan activamente en la construcción de sus propios conocimientos. Andamiaje. Apoyo temporal que brinda el docente para ayudar al niño a realizar una tarea. La ayuda se retira gradualmente conforme desarrolla autonomía el niño. También tenemos el currículo espiral. Afirmó que cualquier tema puede enseñarse a los niños si se adapta a su edad y luego se vuelve a trabajar con mayor profundidad conforme crecen. Modelos de representación enactiva, acción. Aprender manipulando objetos físicamente. En icónica, en la imagen, aprenden viendo los dibujos y los esquemas. En simbólica, en lenguaje, aprende usando palabras y números. ¿Cuál fue el tema principal de su teoría de Jerome Bruner? La construcción activa del conocimiento mediante el aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes aprenden mejor cuando descubren por sí mismos. Ahí podemos ver imágenes que los niños están, por sí mismos están explorando, investigando. El conocimiento también se construye a través de la experiencia y la interacción en el entorno que los rodea, con el ambiente mismo. El aprendizaje debe ser significativo, también participativo y progresivo. Gracias, Miss. Ok. Emily Córdoba. Emily Córdoba. Sí, Miss, ahí comparto. Buenas noches.
Compañera, tu audio no se te está escuchando nada. Ya disculpen, pensé que mi audio estaba prendido. Ya, buenas noches, buenas noches, compañeras. En esta oportunidad voy a exponer sobre David Ausubel. David Ausubel fue un psicólogo y educador estadounidense que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, una de las más influyentes en la educación moderna. La educación debe partir de los conocimientos previos del estudiante para construir nuevos aprendizajes. ¿Qué hizo por el aprendizaje? Ausubel estudió cómo las personas adquieren nuevos conocimientos y concluyó que los estudiantes aprenden mejor cuando relacionan la información nueva con los conocimientos que ya poseen. Su famosa frase fue: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. ¿Qué propuesta didáctica planteó? Su principal propuesta didáctica fue el aprendizaje significativo, que consiste en relacionar los nuevos contenidos con conocimientos previos, organizar la información de forma lógica y clara, promover la comprensión antes que la memorización, utilizar ejemplos, esquemas y organizadores previos. También propuso los organizadores previos, que son recursos, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, instrucciones, que ayudan al estudiante a conectar lo nuevo con lo que ya conoce. ¿Cuál fue su aporte principal a la educación? Su aporte principal fue demostrar que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes comprenden y relacionan los contenidos en lugar de memorizar datos sin sentido. Gracias a sus ideas, hoy se utilizan estrategias como mapas conceptuales, cuadros comparativos, resúmenes, activación de conocimientos previos, aprendizaje basado en experiencias. En conclusión, tenemos que la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel demuestra que aprender no solo consiste únicamente en memorizar información, sino en relacionar los nuevos conocimientos con los que ya posee el estudiante. Este enfoque permite una comprensión más profunda, duradera y útil, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad para aplicar lo aprendido en diferentes situaciones. Por ello, las aportaciones de Ausubel continúan siendo fundamentales en la educación actual, ya que promueven una enseñanza centrada en el estudiante y en la construcción de aprendizajes con sentido y significativo. Muchas gracias, Miss. Ok. Diosali García. Presente, Miss. Miss, buenas noches. Compañera delegada Giselita, compañeras todas, permítanme hacerles llegar mi cordial saludo de buenas noches. En este momento, yo he escogido el tema sobre el científico David Ausubel. Pasa el siguiente, compañera. Ahí tenemos el tema de David Ausubel. Él fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Nació en 1918 y falleció en el 2008. Desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Consideró que el aprendizaje ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan con los conocimientos previos del estudiante. ¿Qué hizo por el aprendizaje? Explicó cómo las personas aprenden de manera comprensiva y duradera. Destacó la importancia de los conocimientos previos. Señaló que el aprender no es memorizar, sino comprender y relacionar ideas. También promovió que un aprendizaje más afectivo y significativo. ¿Qué propuestas didácticas planteó? Aprendizaje significativo. El docente debe partir de lo que el estudiante ya sabe. Los nuevos contenidos deben relacionarse con experiencias previas. Utilizó los organizadores previos para facilitar la comprensión. Favorece la construcción de conocimientos con sentido.
Aporte principal y tema de su teoría. Aporte principal a la educación. Demostró que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante relaciona la nueva información con conocimientos ya existentes. También influyó en las metodologías de enseñanza centradas en el estudiante. Ahí tenemos como conclusión, tema principal de su teoría, el aprendizaje significativo, la integración de nuevos conocimientos con las ideas previas para lograr una comprensión profunda y duradera. Fase destacada. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Científico David Ausubel. Buenas noches. Gracias, Miss. Ok. Dina Waquisto. Dina Waquisto. Saca pues. Dina Waquisto. 2. Dina Waquisto. 3. No está. Gisela Reyes. Mis buenas noches. Mi compañera Fanny me va a ayudar a presentar mi trabajo, a compartir. Bueno, he elegido a David Ausubel. Ya, la siguiente diapositiva. ¿Quién fue David Ausubel y qué hizo por el aprendizaje? David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo estadounidense nacido en 1918 y falleció en 2008. Es reconocido por sus importantes aportes a la psicología educativa y al estudio de cómo aprenden las personas. Ausubel se interesó en comprender de manera en que los estudiantes adquieren nuevos conocimientos dentro de la escuela. A diferencia de otros autores, consideró que el aprendizaje no consiste únicamente en memorizar información, sino en comprenderla y relacionarla con conocimientos previos. Ya. ¿Qué hizo por el aprendizaje y cuál fue el tema principal de su teoría? Bueno, el tema principal de su teoría es el aprendizaje significativo. Ausubel sostenía que los estudiantes aprenden mejor cuando relacionan la información nueva con sus conocimientos previos. De esta manera, el aprendizaje tiene sentido y se recuerda por más tiempo. La siguiente diapositiva, compañera. ¿Qué propuesta didáctica planteó? Su propuesta didáctica consiste en que el docente primero identifique los conocimientos previos de los estudiantes y luego presente los contenidos de manera organizada. También recomienda utilizar ejemplos, organizadores previos, mapas conceptuales para facilitar la comprensión. Por ejemplo, antes de enseñar sobre la alimentación saludable, la docente pregunta qué alimentos consumen los niños en casa y a partir de sus respuestas introduce los nuevos conocimientos sobre alimentos nutritivos. La siguiente. Ok. ¿Cuál fue su aporte principal a la educación? El principal aporte de David Ausubel fue demostrar que los conocimientos previos son fundamentales para aprender. Además, promovió una enseñanza basada en la comprensión y sus ideas siguen aplicándose en la educación actual. Siguiente diapositiva, compañero. Como conclusión, David Ausubel revolucionó la educación al demostrar que aprender no significa memorizar, sino construir nuevos conocimientos a partir de lo que ya sabemos. Su teoría del aprendizaje significativo continúa siendo una de las más importantes en la actualidad. Muchas gracias, Miss. Ok. Yanina Cabrera. Yanina Cabrera. Buenas noches, Miss, ahorita. Compañera Fanny, ¿me puedes ayudar a compartir, por favor?
Ya. A ver, buenas noches, Miss, buenas noches, compañeras. Sube, compañera, un poquito. Ahí. Yo he escogido el tema de Albert Bandura. Nació el 4 de diciembre de 1925 en Canadá. Falleció el 26 de julio del 2021 en Estados Unidos. Fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Sube un poquito, por favor. No mucho, no mucho en la frase. Ya, ay. Una de sus frases fue: confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero su ausencia garantiza el fracaso. Confiar en uno mismo no siempre nos llevará a lograr lo que queremos, pero si lo reforzamos con esfuerzo, con oportunidad y preparación, lograremos muchas cosas. Pero si del contrario no confiamos en nosotros mismos, muchas veces vamos a fracasar porque no creemos y ni siquiera lo vamos a intentar. Sus aportes principales: teoría, aprendizaje social sociocognitivo. Demostró que aprendemos observando e imitando. Refuerzo vicario. Repetimos conductas que vemos recompensadas, evitamos las castigadas. Determinismo recíproco. El comportamiento resulta de la interacción constante persona, conducta, entorno. Autoeficacia. La creencia en tu propia capacidad es motor. Subimos un poquito, compañera. Es motor, no mucho, un poquito nomás, me faltaba una partecita ahí, un poquito más. No se ve. Ya. La creencia en tu propia capacidad es motor de motivación, esfuerzo y logro. Ahora, si subimos un poco más, por favor. Ya. Impacto científico. Cambió el paradigma, dejó de ver al ser humano como un ser que solo reacciona a premios o castigo, para reconocerlo como agente activo con pensamiento y voluntad. Se aplica en la educación, psicología clínica, salud pública, comunicación, terapias, políticas sociales. Sentó bases para entender el efecto de la televisión, redes sociales y modelos de conducta de niños y adultos. Impacto. Unió el conductismo con el cognitivismo. Experimento del muñeco bobo. En el año 1961 se dio este experimento. Su objetivo: demostrar que se aprende observando e imitando, no solo por premio o castigo. Procedimiento: 72 niños de 3 a 6 años divididos en 3 grupos. Grupo 1, veían a un adulto golpear y agredir al muñeco inflable. Grupo 2, veían a un adulto jugar tranquilamente. El grupo 3, sin modelo como control. Resultado: los niños que vieron la conducta agresiva la imitaron claramente. Los otros casi no lo hicieron. Conclusión: confirma el aprendizaje por observación y el modelado. Lo que vemos podemos copiarlo. Continuamos. Acá vemos la imagen donde están haciendo el experimento. Vemos a una maestra que está golpeando al muñeco y todos los niños están muy atentos. Esto a nosotras como maestras nos indica que tenemos que estar muy atentas a qué es lo que queremos que nuestros niños aprendan, porque muchas veces ellos están muy atentos a nuestras acciones y van a copiar siempre las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que qué queremos que nuestros niños aprendan. Por ejemplo, si un niño se equivoca, ¿cómo le vamos a ayudar? Si le vamos a dar un abrazo y le vamos a reforzar, animarlo a continuar y a lograrlo, o quizás le vamos a poner una cara molesta o le vamos a dar un jalón y ese niño va a quedarse frustrado. Entonces, como maestras debemos tener muy en cuenta qué es lo que queremos lograr en nuestros niños. Gracias, Miss.
Ok. Stephanie Becerra. Mis buenas noches, ahorita presento mi PPT. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer un poco sobre David Ausubel. David Ausubel. ¿Quién fue David Ausubel? Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. David es reconocido por desarrollar la teoría del aprendizaje significativo. También consideraba que el aprendizaje ocurre mejor cuando los nuevos conocimientos se relacionan con los conocimientos previos del estudiante. ¿Qué hizo por el aprendizaje? Explicó cómo las personas aprenden de manera significativa y duradera. También demostró que los estudiantes aprenden mejor cuando comprenden el contenido y lo relacionan con experiencias o conocimientos anteriores. También destacó la importancia de los conocimientos previos en el proceso del aprendizaje. ¿Qué propuestas didácticas planteó? Propuso el aprendizaje significativo. Planteó que el docente debe presentar la información de forma organizada y relacionarla con lo que el estudiante ya sabe. También introdujo el uso de organizadores previos para facilitar la comprensión de nuevos temas. ¿Cuál fue su aporte principal y el tema principal de su teoría? Su aporte principal fue que la teoría del aprendizaje significativo transformó la forma de enseñar y de aprender. Su tema principal, el aprendizaje es más efectivo cuando los nuevos conocimientos se conectan con los conocimientos previos del estudiante, así logrando una comprensión más profunda y duradera. Gracias, Miss. Y ya terminé. Mis buenas noches. A ver, Gisela Colos. Bueno, buenas noches compañeras y buenas noches maestra. En esta oportunidad voy a hablar sobre David Ausubel, un importante psicólogo y pedagogo que realizó grandes aportes al aprendizaje y a la educación. Sus ideas ayudaron a comprender mejor cómo aprenden los estudiantes y siguen siendo utilizados en la actualidad, ¿no? Para empezar, David Ausubel fue un psicólogo y pedagogo estadounidense reconocido por crear la teoría de aprendizaje significativo. Además, él afirmaba que aprendemos mejor cuando relacionamos los nuevos conocimientos con lo que ya sabemos. Gracias a sus aportes, la educación comenzó a valorar más los conocimientos previos de los estudiantes. Por otro lado, Ausubel explicó que aprender no significa solo memorizar información, más bien los estudiantes aprenden mejor cuando comprenden lo que estudian y lo que relacionan con sus experiencias y conocimientos previos. De esta manera, el aprendizaje se vuelve más útil y puede aplicarse de diferentes situaciones. También podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros estamos enseñándoles números a los niños de 1 al 5, el niño no puede memorizar, pero realmente aprende, o sea, puede memorizarlo, pero el niño realmente no aprende como debe ser, ¿no? El objetivo es que ellos, pues, cuenten los números en base a sus juguetes, en base a la realidad en aula, ¿no? Para que de esa manera
sea más significativo, real para él el número, ¿no? En esta teoría de aprendizaje significativo, su teoría de aprendizaje significativo señaló que los nuevos conocimientos deben conectarse a los saberes que ya posee el niño. De esta manera, el aprendizaje se vuelve más comprensible, duradero y fácil de recordar. Esta teoría es considerada una de las más importantes dentro del campo educativo. Por ejemplo, cuando la maestra enseña el número 5, y muestra un número en la pizarra, primero pregunta, ¿no?, a los niños, ¿cuántos dedos tienes en una mano? Y luego los cuentan todos. Así, con el nuevo conocimiento se puede relacionar con algo que los niños ya conocen. Según Ausubel, de esta manera el aprendizaje es más significativo y fácil de recordar. La propuesta didáctica. Asimismo, Ausubel proponía que el docente primero identifique lo que el estudiante ya sabe antes de enseñar un nuevo tema. Para ello, recomendaba hacer preguntas, utilizar situaciones cercanas a la realidad y presentar los contenidos de forma ordenada, ¿no? Así se favorece una mejor comprensión del aprendizaje. Finalmente, podemos concluir que David Ausubel demostró la importancia de comprender y relacionar los conocimientos para lograr un mejor aprendizaje, ¿no? Gracias a sus aportes, hoy sabemos que aprender no es solo memorizar, sino también comprender y dar significado a una información. Por esta razón, su teoría, pues, en nuestra actualidad continúa siendo valiosa en educación inicial. Por ello, podemos afirmar que comprender es más importante que memorizar. Eso es la esencia del aprendizaje significativo propuesto por Ausubel. Muchas gracias, maestra. Eso sería todo.